economía, educación. De esto y mucho más hablamos las mujeres. Esta es la que decidió por fin hablar. Esta es a la que no quitas más el sueño, a que busca su libertad. Esta es la que nunca se rinde. Esta es la que siempre responde. Esta es la que busca felicidad. Mujeres en radio. Buenos días, soy Jacqueline Barriga Nava por Estudio 94 FM en el programa Mujeres en Radio. Los acompaño todos los martes para desarrollar temáticas en psicología, educación, cultura, sociedad y literatura. Y en esta oportunidad hablaremos sobre la Compañía de Jesús. Si tienen alguna pregunta pueden comunicarse conmigo al Facebook, estoy con el nombre de Jacqueline Barriga Nava, o al WhatsApp 787-7979-3. Mis invitados de hoy son dos distinguidos profesionales bolivianos. El doctor Blitz Lozada Pereira es docente e investigador de 3 carreras de la Universidad Mayor de San Andrés, carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, Historia y de Filosofía. Publicó 17 libros y editó 27 volúmenes. Miembro de número de la Academia Boliviana de la Lengua y de la Academia Boliviana de Educación Superior. Ha ocupado importantes funciones directivas en instituciones educativas. Obtuvo varios reconocimientos a nivel nacional e internacional. Fue además profesor de filosofía en seminarios católicos. También presentamos al magíster Eric San Miguel, licenciado en Derecho, magíster en Filosofía y Ciencia Política. Ha asistido a eventos académicos muy importantes en la ciudad de La Paz, Bruselas y Caracas. Habla el español, alemán, francés e inglés. Fue secretario académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés. Como docente emérito de la misma universidad, dicta la asignatura de Filosofía del Derecho. También fue profesor de programas de posgrado, ha publicado 5 libros y ha contribuido con una veintena de artículos científicos, periodísticos, ensayos. Ambos son bachilleres del Colegio San Calixto. Bienvenidos, licenciado Lozada, licenciado San Miguel, al programa Mujeres en Radio. ¿Cómo han estado? Buenos días, licenciado Lozada. Sus saludos, por favor. Buenos días, Jacqueline. Gracias por invitarnos. Y saludo también a la audiencia de tu programa. Muchísimas gracias. Licenciado San Miguel, escuchamos sus saludos, por favor. Buenos días, Jacqueline. Muy agradecido por la invitación a su programa. Igualmente un saludo al colega y amigo Blitz Lozada y a toda la amplia audiencia de esta prestigiosa emisora. Muchísimas gracias. Bueno, para este programa ha habido mucha expectativa de las personas, con decirles de que ayer hemos sacado el flyer de su presentación en la entrevista y ya tenemos algunas preguntas que nos han llegado y obviamente dentro de media hora también nos van a llegar más preguntas. Así que, bueno, también tenemos que responder las dudas que nuestros oyentes tienen. Bueno, ahora sí, vamos a iniciar con la entrevista. Una pregunta para ambos, licenciado Lozada. A ver, ¿cuál es la vinculación que usted tiene con la Compañía de Jesús? Su audio, por favor, doctor. Su audio, por favor. Buen día, como indicaste, Eric y yo somos bachilleres del Colegio San Calixto. Eso significa que fuimos estudiantes. Yo fui durante 6 años estudiante del Colegio San Calixto, desde mis 12 a 17 años, siendo bachiller. Antes estuve 2 años en el Colegio Loyola, también administrado por
jesuitas, conocí al director, el padre Antonio Villalba. En el Colegio San Calixto conocí también a muchos sacerdotes españoles, Gabriel Codina, Vicente Benedito, Jesús Auñón, Javier Cerdá, Mateo Garao, Luis Espinal también. Y bueno, el año que salí bachiller tuve intenciones de ser novicio de la compañía. Me dijeron que mejor esperara un año más de que conociera el mundo, lo que fue muy sabia sugerencia. Por eso también estudié filosofía, para tener algún avance el año 82 y poder ingresar el año 83. No se dio esa situación, pero mi vinculación con el Colegio San Calixto es desde mis 12 años y con los jesuitas desde que tengo 10 años. Posteriormente ocupé funciones de profesor. Volví al Colegio San Calixto cuando tenía 26 años y trabajé hasta los 33 años en el colegio cumpliendo funciones directivas. Al final fui secretario académico y también inicié el año 1990 como profesor de instrucción cívica, de filosofía y como jefe de departamento de filosofía. Posteriormente conocí también, tuve relación con otros jesuitas como Javier Albó, Eduardo Pérez, y bueno, con los directores del colegio, ¿no? Cuando era estudiante tuve una guía espiritual y posteriormente en los años 90 tuve una larga relación con la iglesia, no con la compañía, sino con la Compañía de Jesús, sino con la iglesia en general en otras instituciones. Muchísimas gracias, doctor Lozada. Magíster Eric San Miguel, ¿qué vínculo usted tiene con la Compañía de Jesús? Bueno, en realidad, como lo ha dicho Blitz y aparece también en la información, yo también he salido bachiller del Colegio San Calixto, he cursado toda mi escolaridad en dicho colegio, vale decir los 12 años. He sido titulado el año 83, 2 años después de Blitz Lozada, y esa ha sido toda mi vinculación, porque ya a fines de la escolaridad, en los últimos años de lo que hoy se llama la secundaria, que entonces se llamaba medio, por mis lecturas, de autores de la Ilustración, en particular de Voltaire, de Rousseau, y posteriormente de los clásicos del marxismo, me volví ateo ya antes de salir bachiller. Entonces yo ya no tenía ninguna vinculación ideológica, menos afectiva, con la iglesia, ni mucho menos, ¿no? Sí he mantenido alguna amistad con algunos sacerdotes que los ha mencionado Blitz Lozada, particularmente el padre Cerdá, que era un profesor de biología, para mí era más científico que religioso. Y el padre Jesús Auñón, con el que tuve una amistad, a pesar de ya no tener yo ninguna vinculación con la compañía, un poco alejada, pero mantuvimos sí una buena relación con él. Esa ha sido toda la relación que tuve después de salir bachiller. Muchísimas gracias, Magíster San Miguel. Bueno, ahora vamos a hablar referente a la Compañía de Jesús y obviamente tenemos que tocar la temática de los últimos acontecimientos que ha pasado, ¿no? Que ha entristecido y ha sido una repercusión bastante importante en nuestro país con la pederastía y muchas denuncias que ha habido referente a estos sacerdotes de la Compañía de Jesús. ¿Cuáles fueron sus motivaciones personales para aceptar en ese ámbito participar en esta entrevista, doctor Lozada? Bueno, yo pienso que la formación jesuítica o jesuita en todo el mundo tiene ciertas características más o menos
comunes, marcadas por el magis ignaciano. El magis es una palabra en latín que significa más, y hay sin duda una constante autoexigencia. Forman los jesuitas para que uno se exija, para que sea levadura del mundo según la religión cristiana, y para que muestre intensidad, viva siempre situaciones al extremo, sea rebelde y esté comprometido. Entonces, esa es la identidad calixtina. Y a partir de esa comprensión es que yo creo que es siempre dable compartir opiniones de personas que conocemos esta formación, que hemos recibido esta formación, que conocemos el espíritu ignaciano, que valoramos el carisma de la orden, para tratar en situaciones también difíciles temas delicados sobre los que muchos no se atreven a opinar. Obviamente hacerlo implica un compromiso también de no solo expresar opiniones, sino hacer críticas, en el sentido de que hay que prever situaciones futuras y hay que enfrentar casos como los que se han producido hace ya 3 meses, 2 meses y medio. Y creo que podemos ayudar a reflexionar sobre temas delicados, temas que no solamente son delitos, sino también conciernen a la institución, cómo gestiona los pecados, la confesión, las sanciones, cómo se da cierta tendencia a encubrir y a callar sobre ciertos problemas, y cómo también hay que ver de la forma de superar algunas imposturas e hipocresía. En ese sentido, pienso que mi participación puede ser útil para mejorar la situación de la compañía, para que tenga una visión autocrítica y por lo tanto mejore su servicio a la sociedad. Gracias, doctor. La misma pregunta, Magíster San Miguel. En mi caso, he aceptado esta invitación, primero porque Blitz me la propuso, y estando Blitz, pues es en realidad un privilegio participar en cualquier evento académico por el nivel que él tiene, y un desafío. Pero también hay otra razón que la voy a explicar muy rápidamente. Cuando apareció en el país de España y luego en la prensa nacional las revelaciones de el ex sacerdote o el sacerdote jesuita ya fallecido sobre los abusos sexuales, estuve muy tentado a escribir un artículo de opinión que solía yo con cierta periodicidad publicar en el hoy en día extinto diario Página 7. Y como que de hecho hubo muchas publicaciones normalmente en contra, algunos opinadores aprovechaban la coyuntura para reafirmar su fe en la iglesia, algo un poco extraño, gente muy activa en las redes sociales, políticos como Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, nunca se pronunciaron, nunca dijeron nada, ni siquiera por formalidad, no dijeron absolutamente nada hasta el día de hoy. Pero en medio de eso, como había mucha avalancha de opiniones, yo tenía más que decir en el corto espacio, opté más bien por escribir un artículo más largo, pero a la vez más académico, digamos más teórico, no tan de coyuntura, sobre la polémica que se desarrolló en Francia en el siglo XVII entre dos grandes bandos católicos, los jesuitas y los jansenistas o jansenistas, como se los conoce en Francia, ¿no? A propósito de, sobre todo, la moral, que los jansenistas acusaban a los jesuitas de tener una moral relajada. Porque yo leí en un periódico en Bolivia, justo en mayo, de algún columnista que decía
que, bueno, el tema de Picas es un tema excepcional, es una oveja negra, porque los jesuitas se caracterizan por una moral íntegra, severa, etcétera, cuando en realidad no es así. Y eso es lo que yo decía en este artículo que se publicó a fines de mayo, en página 7. Ya en el siglo XVII los jansenistas demostraron, en particular Blaise Pascal, que la moral de los jesuitas es una moral totalmente hipócrita, relajada, permisiva, ¿no? Y esto no es una opinión mía, ni mucho menos, sino que incluso 2 papas condenaron a la moral jesuita, Alejandro VII e Inocencio XI. Entonces, yo le di un cariz un poco más teórico, repito, no tan de coyuntura, y cuando Blitz me invitó, creo que me sentía capacitado para aportar algunas ideas, no importa si son algunas controvertidas, en este programa. Muchísimas gracias, Magíster. Bueno, les voy a pedir que en las siguientes preguntas seamos un poco breves, porque les comento que ya nos están llegando preguntas de los oyentes y vamos a priorizar esas preguntas, por favor. Magíster San Miguel, históricamente, a ver, vámonos primero a los antecedentes para entender qué es la Compañía de Jesús. ¿Cómo se ha creado históricamente la Compañía de Jesús? Bueno, la Compañía de Jesús se crea el año 1534 por 3, digamos, religiosos, católicos, fervientes. El más conocido de ellos, Ignacio de Loyola, que era un militar vasco, y lo crean en la colina de Montmartre, en París, porque ahí se encontraban, y va a demorar unos 6 años el que sea reconocido por el Papa. Más o menos en 1540 se establece que es la fecha oficial de su fundación. Pero más allá de estos datos, lo importante, voy a ser muy breve, es el contexto en que es fundado. El contexto en que se funda la Compañía de Jesús es el de la contrarreforma católica. La reforma protestante inició oficialmente el año 1517 con Martín Lutero. Y de ahí en más, el mundo católico, la cristiandad, se escindió en 2 grandes bandos para nunca más volver a estar unida, el bando católico y el bando protestante. Entonces, por un lado, la Iglesia Católica, el Papa, y por el otro lado, Carlos V, el que era emperador de España, que lo conocemos muy bien porque él llevó adelante todas las atrocidades de la conquista en estas tierras americanas, encabezaron un fenómeno que se llamaba la contrarreforma, que era un movimiento para oponerse y para aplastar a la reforma católica, a la reforma protestante, no solo ideológicamente, sino política y militarmente también, porque hubo guerras religiosas de ahí en adelante. Entonces, la Compañía de Jesús se crea, y con esto termino, como punta de lanza de la contrarreforma católica, como una compañía esencialmente de choque. No hay que olvidar que Ignacio de Loyola era un ex militar, y ese espíritu de choque, de respuesta, de asalto, también ideológico, ha estado presente desde los inicios de su fundación. Gracias por la explicación, Magíster. Doctor Blitz Losada, ¿qué características relevantes ha presentado la Compañía de Jesús a través del tiempo? Lo que dijo Eric es muy importante, ¿no? Que no solamente Ignacio, sino también sus, diríamos, compañeros de fe, de orden, tenían un carisma casi castrense. Ellos mismos se llamaban soldados de Cristo. Napoleón hace referencia a eso, ¿no? Que la orden no era de sacerdotes, sino de militares. Y es que eso hay que tener en cuenta para comprender que cabalmente hay una disciplina vertical, que siempre han tenido enfrente enemigos que los han hostigado y a los que ellos se han enfrentado. Los jesuitas se han enfrentado, como ha dicho Erika, a los jansenistas, pero el nacimiento mismo de la orden está vinculado a luchar contra los reformistas, contra el protestantismo. Entonces es una orden que siempre ha tenido enfrentamientos
y ha desarrollado también por lo mismo un carisma misionero. Esa es una característica también de los jesuitas, que han tenido siempre gran ímpetu para enfrentar las situaciones más adversas, llegar a los lugares más inhóspitos y convertir a los paganos de manera que se vuelvan cristianos, y eso ha sucedido también aquí con las misiones jesuitas de extraordinarios resultados. En ese sentido, en estos casi ya 500 años de historia, la historia de la compañía ha sido una historia convulsionada, extrema, liminal, de persecución desde su origen. Y es por eso que también han sufrido la expulsión a mediados del siglo XVIII de varios países, uno después de otro, e inclusive sufrieron la eliminación de la orden a partir del odio que tenía un papa, Clemente XIV, y después de 40 años recién se restauró la orden. Hoy día es la orden más grande del mundo, que tiene alrededor de 15,000 sacerdotes y hermanos. Atiende más de alrededor de 1,300 parroquias, con 200 instituciones de formación superior, incluidas las universidades. Es decir, tiene una enorme cantidad de recursos, de obras sociales, misioneras, educativas, intelectuales, comunicativas, y en su mejor época, en el siglo pasado, los años 60, llegó a tener 36,000 miembros. Es decir, es una orden efectivamente la más grande del mundo, con la mayor cantidad de religiosos y de obras especialmente educativas. Muchísimas gracias. Bueno, con esta pequeña preámbulo, se podría decir histórico, los antecedentes de la Compañía de Jesús, nos vamos a ir a un corte. Voy a pedir por favor a los invitados que no se muevan y a los oyentes que continúen en el programa. Regresamos en breve. Estamos de retorno. Mujeres en Radio. Este es un día muy especial para nosotros como municipio, porque estamos empezando a concientizar a la gente. Así trabajamos. Avanzamos a paso firme en el cuidado del medio ambiente. Ahora la empresa de recojo de basura alcanzará la totalidad de los 14 distritos de El Alto. Se implementarán nuevos equipos, maquinaria y contenedores en avenidas, calles y plazas. Se desplegará un mayor personal en una ciudad que crece día a día y que se moderniza. Nosotros los salteños somos muy querentones de nuestra cultura, de nuestra identidad. Eso quiere decir que estamos en armonía con la madre tierra y sobre todo peleamos porque esta tenga un buen cuidado. El Alto está empezando a renovarse y renovarse en serio. Deposita la basura en su lugar. Porque el compromiso de Eva es con su gente. Unidos, cuidemos el medio ambiente. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Gestión Renueva. Respira, baile, folclor, cultura y tradición. Con fe y devoción a la Virgen del Carmen. Este sábado 15 de julio, desde las 7:30 de la mañana, se parte de la fastuosa entrada de la 16 de julio. Con más de 60 fraternidades, harán su paso triunfal en la mayor festividad de los Andes. Derrocha alegría y colorido y evita el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Vive y disfruta de la gran entrada folclórica en honor a nuestra Virgencita del Carmen. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Gestión Renueva. Radio Estudio 94 FM es un medio de comunicación que trabaja por la igualdad de género, la despatriarcalización y no violencia contra la mujer. Radio Estudio 94 FM es Radio Mujer. Ley Integral número 263 contra la trata y tráfico de personas.
Todas las personas nacemos libres. Nadie tiene el derecho de quitarnos nuestra libertad, ponernos precio o esclavizarnos. La trata de personas es un delito. Tú o los tuyos pueden ser víctima de explotación sexual o laboral. Protege. Denuncia. Este es un mensaje de Radio Estudio 94. Una radio para todos. Destaca la elegancia masculina de los más exigentes. Solo en Galería de la Moda Masculina. Mainaza. Trajes, colección de telas italianas, españolas e inglesas. Casimires de la línea Barrington, Stone y otras marcas originales. Entrega de camisas y corbatas para su combinación perfecta. Mainaza, diseño internacional. Atención especial a promociones de colegios, empresas e instituciones. Confecciones industrial de prendas militares y policiales. Mainaza, calidad en exportación. Plaza Libertad, esquina Alfonso Ugarte, número 20, local C, zona 16 de julio. Teléfonos 284-5718, 740-37-777, 712-31-844. El buen gusto de nuestro sabor nacional está en Recreo Familiar Quillacollo. Disfrute con su familia, amigos y seres queridos los riquísimos e incomparables platos de la gastronomía boliviana. Pique macho, lechón al vapor, chicharrón, escabeche mixto, charquecán. Recreo Familiar Quillacollo. Visítenos en Urbanización 1 de Mayo, calle A, entre Avenida Cochabamba y Vallivian, a 2 cuadras del módulo policial Plan 44, Ciudad del Alto. Pedidos y reservas 730-61-679, 720-36824 y 796-02396. Recreo Familiar Quillacollo. El sabor de lo nuestro. Reciclemos con La Cascada. Junta todas tus botellas PET vacías con tapa y etiqueta de La Cascada y llévalas a los puntos de canje autorizados para cambiarlas por tickets electrónicos que te permitirán ingresar a los sorteos de automóviles, motocicletas, scooters y bicicletas, todos eléctricos, drones, celulares y packs de productos de La Cascada. Participan todas nuestras marcas. Orgullosamente boliviana. Tercer sorteo 15 de agosto. La Cascada. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Promoción válida del 22 de abril al 22 de agosto de 2023. Las mejores opciones para estas vacaciones están en Multicine. Aprovecha las supermatinales con entradas a 20 bolivianos. Así es, a 20 bolivianos todos los días en películas seleccionadas en las primeras funciones. Y no olvides acompañarlas del fabuloso material exclusivo que encontrarás en nuestro Candy Bar. Compra tus entradas en boletería en la app o en www.multicine.com.bo. La mayor diversión esta vacación te espera en Multicine. Hola, mi nombre es Don Respiro. Moquera, Mister Enfriamiento. ¿Qué importa? Qué lindo hacerle la vida imposible a la gente. Hasta que se les ocurrió tomar Taipirec. Ya nadie me hace caso. Ante los primeros síntomas del respiro, toma Taipirec, el antigripal en cápsula blanda, que es la solución 4 en 1 para liberarte de dolores, fiebre, congestión y tos. Con una rápida acción, deja en el olvido a Don Respiro con Taipirec. Evite cambios bruscos de temperatura, lávese las manos constantemente y evite medicamentos falsificados. Consulte a su médico. Radio Estudio 94 FM es Radio Mujer, proyecto de la Fundación para la Comunicación Alternativa Social y Educativa, FUCASE. Es un medio de comunicación regulado y fiscalizado por la ATT. Los gritos y los maltratos no son cosa de hombres. La violencia hacia las mujeres le hace daño a quien la recibe. Gritar y maltratar no tiene nada que ver con el amor. La violencia contra las mujeres no es normal. Insultar y controlar no tiene nada que ver con el amor. La violencia contra la mujer es un delito. Escúchenos en el ciberespacio.
www.fucasecomunicaciones.com.bo. Estudio 94. Comuníquese con Estudio 94 FM a través del 282-5600. Este es un día muy especial para nosotros como municipio porque estamos empezando a concientizar a la gente. Así trabajamos. Avanzamos a paso firme en el cuidado del medio ambiente. Ahora la empresa de recojo de basura alcanzará la totalidad de los 14 distritos de El Alto. Se implementarán nuevos equipos, maquinaria y contenedores en avenidas, calles y plazas. Se desplegará un mayor personal en una ciudad que crece día a día y que se moderniza. Nosotros los salteños somos muy querendones de nuestra cultura, de nuestra identidad. Eso quiere decir que estamos en armonía con la madre tierra y sobre todo peleamos porque esta tenga un buen cuidado. El Alto está empezando a renovarse y renovarse en serio. Deposita la basura en su lugar. Porque el compromiso de Eva es con su gente. Unidos, cuidemos el medio ambiente. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Gestión renueva. Estamos de retorno. Mujeres en Radio. En radio, soy Jacqueline Barriga Nava por Estudio 94 FM. Hoy estamos conversando sobre la Compañía de Jesús y mis invitados son dos distinguidos profesionales bolivianos, el doctor Luis Lozada y el magíster Eric San Miguel, ambos bachilleres del Colegio San Calixto. Continuamos con la entrevista. Magíster San Miguel, a ver, ¿cuál es su opinión referente sobre el Colegio San Calixto que usted haya estudiado y obras educativas de la Compañía de Jesús? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué es lo que usted podría rescatar de esta educación que recibió? Bueno, los jesuitas en general tienen una larga tradición en materia educativa. Eso viene desde el siglo XVII, casi desde el siglo de su fundación. Y en Bolivia también, ¿no? De hecho, el Colegio San Calixto, al menos en la época en que yo era estudiante, tenía la reputación de ser uno de los mejores colegios de La Paz, pero eso no deja de ser siempre un factor subjetivo, ¿no? Puede uno decir es un buen colegio, es un mal colegio, está en ascenso, está en decadencia, pero esas son opiniones subjetivas. Lo que yo sí quisiera, si me permite, Jacqueline, volver un poquito atrás para cerrar la parte histórica. Y es que no se puede dejar de vincular este tema tan importante que estamos abordando con el aspecto político, ¿no? Y es que la Compañía de Jesús históricamente siempre ha estado en el bando de las fuerzas conservadoras, ultramontanas y obscurantistas, ¿no? De hecho, la expulsión a la que se refiere Blitz Lozada en el siglo XVIII fue posible en aquellos reinos europeos en los que había permeado la Ilustración, particularmente en España en la época de Carlos III, y uno dirá, pero en Francia no permeó hasta antes de la Revolución Francesa. Pero como bien dice un autor francés que es Paul Hazard, si bien Luis XV defendía la religión, Madame de Pompadour defendía la filosofía. Y por ahí vino, digamos, la idea de echarlos también de Francia. Inclusive, como dice Blitz Lozada, el Papa disolvió la compañía, creo que hacia 1770. ¿Y cuándo se repuso? Se repuso en el Congreso de Viena, en 1814, a la derrota de Napoleón Bonaparte. ¿Quiénes fueron las estrellas del Congreso de Viena? Rusia, Austria y Prusia, las potencias más retrógradas del momento. Y algo similar, y con esto termino esta parte histórica, Jacqueline, algo similar sucede en la España del siglo XX. Cuando se proclama la Segunda República en 1931, la Compañía de Jesús es disuelta por los revolucionarios. Ni siquiera estoy hablando de comunistas, de los revolucionarios, ¿no? de los republicanos. Pero, ¿cuándo se repone? Cuando Francisco Franco toma el poder en 1939. O sea, la Compañía de Jesús volvió a España de la mano de la dictadura de Franco. Esas cosas hay que decirlas porque son históricas, no son apreciaciones subjetivas. Gracias.
Gracias, Magíster. Doctor Lozada, ¿qué opina de la deuda moral, material, espiritual que tiene la Compañía de Jesús? Ahora vamos a entrar con respecto a esto de las víctimas de pederastía que incriminan a este señor Alfonso Pedrajas Moreno. Jacqueline, yo querría completar algo la idea de Eric, y que la compañía haya sido conservadora en general, yo estoy plenamente de acuerdo, y que haya estado vinculada a las élites también. El colegio de donde nosotros egresamos, el San Calixto, fue fundado en 1882 y funcionaba solo para las élites criollas, bueno, las élites republicanas del siglo XIX, y estuvo siempre con esa característica. Hoy tiene 141 años de historia, y desde 1980, cuando yo era estudiante todavía, en la prepromoción, se volvió coeducativo. Cabe decir también que estas obras para las élites conservadoras y que ofrecían un excelente nivel educativo servían y sirven todavía para recaudar fondos que permitan realizar otras obras para personas de escasos recursos. Entonces, eso también cabe señalar, que de alguna manera es posible financiar las obras para sectores empobrecidos, obras educativas, gracias a las otras obras. Ahora, claro, que aparezca una persona tan deleznable como este señor Pedrajas y haya hecho las tropelías que hizo y que se autoincriminó con el diario que se ha publicado inicialmente, bueno, fragmentos del diario en El País, el 1 de abril, me parece que fue el primer día que se publicaron, muestra que evidentemente hay situaciones en las que pueden incurrir personas como este sacerdote. Yo personalmente creo que las actitudes de la compañía, particularmente del provincial, a partir de la denuncia de la pederastia, etcétera, que hizo El País, en general son razonables esas actitudes. Es decir, han cooperado con la justicia, la compañía ha cooperado con la justicia, ha entregado el diario, ha suspendido algunos provinciales que tenían conocimiento, coadyuvan a la investigación. Yo asumo que el perdón que han pedido a las víctimas es sincero, que responde a una constricción institucional, pero bueno, hay también algunas actitudes que a mí no me parece que son suficientes ni son apropiadas. Pienso que la compañía debe asumir que lo que dicen las víctimas es real. Es decir, ha habido estos delitos gravísimos, las consecuencias, los efectos sobre las víctimas son realmente graves, y hay una gran deuda de la compañía, no de Pedrajas, no de la familia de Pedrajas, sino de la compañía con las víctimas, y eso se traduce en primer lugar en un resarcimiento económico, como ha habido en otras partes. Y claro, no estoy hablando de unos pocos cientos, miles de dólares, sino de mucho dinero a cada uno. Eso sería lo justo, y para eso no debería haber un proceso jurídico que defienda a la compañía o que tienda a
invalidar algunos procedimientos, como que no se cumplió el protocolo de apertura del diario. Esos son detalles. La compañía debería dar otra imagen a la sociedad. Nosotros creemos en el testimonio de las víctimas, nosotros sufrimos con las víctimas lo que ellos ahora todavía tienen secuelas, y nosotros queremos resarcir, aunque sea muy poco, aunque deba ser mucho dinero, solamente la parte económica, como algo de que compense. No se trata de contratar un psicólogo que les atienda para que gratis reciban atención psicológica. Eso es una nimiedad. Las víctimas sabrán qué hacer con el dinero que reciban. Pero eso no debe ser resultado de un proceso con triquiñuelas jurídicas, con cuestionamientos, con querer retasear lo que deben pagar, diciendo somos pobres, no tenemos dinero. Eso es muy, muy cuestionable. Finalmente, solo de ver las propiedades que hay, son pues bienes que llegan a cantidades gigantescas. Entonces, bueno, si es necesario, tendrán que vender algunas propiedades para restablecer esta gran deuda que es efectivamente moral, que es espiritual, que es material, que es psicológica sobre tantas víctimas. Y no se trata de hacer las triquiñuelas jurídicas en un sistema jurídico que tiene pues un descrédito general. Es decir, el que denuncia termina preso. Y las víctimas, si se animan a continuar procesos, también les va muy mal en un sistema que es percibido como corroído. Entonces, en primer lugar, hay que entender que este perdón, si es sincero, debe estar correlacionado con el resarcimiento económico. Y además se tiene que hacer algunas acciones para cambiar la cultura institucional de la propia compañía, que tiende al silencio, que no erradica el encubrimiento, que lo protege, es decir, encubrimiento del encubrimiento, y que da lugar a la complicidad. Entonces hay varios aspectos que la compañía tiene que reflexionar y cambiar para que se crea que efectivamente esa solicitud de perdón, esta construcción institucional va a tener algún sentido cuando se haya un resarcimiento y cuando haya un cambio institucional. Perfecto, doctor. Bueno, voy a leer las opiniones, las preguntas que tenemos. También tenemos una opinión bastante importante de un académico muy importante de la Academia de Historia Militar. Bueno, aquí dicen, solo defienden una opinión, otra opinión. Yo lo conocí al doctor San Miguel en mi facultad, buen profesional. Felicidades al doctor Blitz y al programa. El resarcimiento económico no es suficiente, deben irse de Bolivia. En las redes solo defienden lo que hizo Pedrajas, nadie levanta una voz formal, nos dicen. Y aquí tenemos una opinión del doctor Perrón, un prestigioso académico de la Academia de Historia Militar, y nos dice: yo estudié en el Colegio San Calixto desde 1962 hasta 1971 y conocí a sacerdotes jesuitas muy preparados. Y lo que más recuerdo en su vocación es por la disciplina. Creen Lozada y San Miguel como ellos que la educación fue y es un negocio. Continúa. Tienen colegios que son muy caros, dan becas, y en Bolivia tienen importantes establecimientos. La palabra es que buscan estudiantes para su juventud mariana porque incurren en prensa y política y no se abocan a su voto católico de llevar la palabra de Dios, y allí acaba. Continúa. Y en el programa Oscar y Caritas, donde asegura toda la iglesia su parque automotor que cooperativizan, se volvieron metalizados, tienen vagonetas carísimas. Hasta los relacionaron con enviar jóvenes a la guerrilla contra el país de Tioponte en la época del general Alfredo Obando Candia en 1968, cuando Mariano Bautista Gumucio era un barbudo ministro de Educación.
En 1970 su educación fue como un claustro y casi como una cárcel de edad media feudal. Bueno, y aquí tenemos otra pregunta también que estaba dentro de las preguntas que yo también tenía. ¿Qué están haciendo como exalumnos? Bueno, esta persona dice, ¿qué están haciendo como exalumnos? Parecería que defienden, no hay moral. Bueno, vamos a quedarnos con dos preguntas que yo considero que es importante. A ver qué opinan también ustedes. Si esto es también un negocio, que lo han visto como un negocio la educación, y como exalumnos, ¿qué es lo que están haciendo? Comenzaremos con usted, Magíster San Miguel, por favor. Bueno, sobre este ingrato, penoso y vergonzoso tema de abusos sexuales, revelados a partir de las confesiones póstumas de este sacerdote jesuita, como yo le dije, yo he seguido las opiniones en la prensa nacional y también la postura de la Compañía de Jesús. Inicialmente el provincial, en los primeros días de conocerse estas denuncias, apareció en los medios de comunicación muy constreñido, humilde, pidiendo perdón, pero a medida que empezaron a salir más denuncias, porque había una postura que no es la oveja negra, eso no se puede juzgar por una persona, que etcétera. Pero la sola persona se volvieron 2, 3, 4, 5, 8, 9. Empezaron a surgir denuncias de otras órdenes religiosas, de otros actos de abuso, porque no siempre tiene que ser solamente sexuales, abusos en el Opus Dei, de trabajadoras domésticas. Entonces, cuando aparecieron otros nombres, el provincial cambió el tono y dijo, si hay denuncias que presentan al Ministerio Público, ¿no? Entonces ya empezó a sacar las garras, porque la iglesia tiene mucho poder en Bolivia, y voy a hablar ahora precisamente de la necesidad de ir a un Estado laico pleno, que solamente ahora lo tenemos en la Constitución como una declaración muy abstracta. ¿Cuál es mi punto? Mi punto es que este tema debe ser tomado, resuelto con medidas políticas. Porque judicialmente no se va a llegar a nada. ¿Por qué? Porque visto desde la ley del proceso penal, el principal o los principales responsables están muertos. Y la muerte extingue la acción penal, ni siquiera puede abrirse. Segundo, los delitos están prescritos. En algunos casos han pasado 50, 40, 30 años. Entonces, desde esa perspectiva no va a avanzar un centímetro y no va a haber ninguna consecuencia. Por eso es que la jerarquía católica, no solamente la Compañía de Jesús, sino de las más altas instancias, que al principio estaban bastante arrinconadas, han vuelto a retomar su voz, que se cree la instancia moral, y eso es absolutamente falso. No sé quién dijo que yo defiendo, tal vez no he escuchado todo el programa. Mi posición es absolutamente crítica. Mi postura es que el gobierno debería asumir medidas políticas. Ha tomado una sola medida que no tiene ninguna relevancia. Ha hecho aprobar una ley de imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores, pero eso no tiene relevancia porque eso no se aplica hacia atrás. Eso es para adelante, ¿no? Es un acto casi demagógico. El ministro de Justicia, que debería encabezar esta postura, ha dicho que los delitos no están probados. Él es el que defiende estos, no yo. Mi postura es distinta. El gobierno debería tomar medidas políticas. No hay que asustarse cuando decimos políticas. O sea, alguna gente escucha política y piensa que no hay que... Es que es pues un tema político. Porque judicialmente el tema está cerrado. ¿Cuáles son las medidas políticas? Lo que decía Blitz Losada, resarcimiento a las víctimas. Resarcimientos millonarios. No se trata de darle $1,000 a uno, una asistencia psicológica, no. Resarcimientos millonarios. Segundo, hay que discutir y avanzar en la laicidad de la educación, que lamentablemente la ley Avelino Cignani no ha ido tan lejos, porque la Constitución política dice que somos un Estado laico, pero se permite la educación religiosa. Todas las órdenes religiosas tienen que estar ocupadas de salvar almas, no de educar a los niños, porque eso es ideologización, y en un Estado laico no tiene que haber ideologización. Basta de que las órdenes religiosas se ocupen de la educación de los niños y niñas. Esas son posturas políticas. Hay que laicizar, y si hay que cancelar la personería jurídica de algunas órdenes religiosas, bueno, habrá que hacerlo.
no solamente la Compañía de Jesús, el Estado reconoce a las órdenes religiosas como personas civiles, y si infringen la ley o están en contra del Estado, pues hay que cancelar su personería. Ojo, ese fue el motivo por lo cual la Compañía de Jesús fue expulsada de los países europeos, porque los jesuitas tienen un cuarto voto, que es obediencia al Papa. Y no puede ser que en Bolivia haya gente que declare obedecer a un poder externo, como es el Papa, cuando aquí solo tenemos que obedecer a las leyes y autoridades del país. Esos temas tenemos que debatir, porque judicialmente este tema, se lo voy a decir como abogado, no va a avanzar más de lo que ha avanzado. Y el tiempo lo va a borrar. Esa es mi palabra final. Gracias, Magíster San Miguel. Doctor Lozada, lo escuchamos. Pienso que la pregunta que ha hecho quien ha enviado, un compañero exalumno, como somos nosotros, bueno, no es una pregunta, creo que hay unas 10 preguntas y es muy difícil responder en el escaso tiempo que hay. Tal vez otra sesión habría que dedicar a responder esas preguntas y otras que sin duda son muy importantes, ¿no? A mí me parece que hay que analizar cómo y por qué se ha dado una situación de alguien que de manera confesa haya realizado los delitos que hizo Pedrajas. Voy a tratar un tema que ha presentado quien ha escrito tantos temas, y es el de el enriquecimiento de la orden. Primero, yo no creo, y me parece una falta de respeto decir la Compañía de Jesús no tiene dinero. Eso me parece absolutamente falso. Sabemos que el Vaticano tiene incluso un banco. Sabemos que los recursos internacionales que tiene la compañía por ser la más grande orden del mundo, no es pues que están en la miseria y que por eso no pueden pagar. Y si tuviesen dificultades, que vendan algunos de sus bienes. Pero el voto de pobreza, yo lo que he visto es que no se ha cumplido como uno esperaría. Por ejemplo, San Francisco de Asís decía a quienes le seguían de su orden: van a echar ceniza a la comida porque no hay que disfrutar la comida, en la búsqueda precisamente de no tener ese apego a los placeres del mundo. Y no estoy hablando del sexo, por supuesto, sino estoy hablando de la comida. Yo lo que he conocido de la compañía, he visitado por ejemplo Corpa en una ocasión, he visto algunas obras en Santa Cruz, en Cochabamba, es que difícilmente se puede decir que un jesuita vive en pobreza, en la pobreza. Es decir, tienen, como señala quien ha escrito, muchas facilidades, incluso de lujo. Yo he ido a la residencia de la calle Genaro San Ginés y claro, no se puede decir que es austera, no se puede decir que es pobre. Entonces, al margen del incumplimiento del voto de castidad, por lo menos de algunos que están denunciados, creo que son 14 los sacerdotes jesuitas denunciados por excesos en el tratamiento a jóvenes, a niños, aparte del incumplimiento del voto de castidad, porque ese voto también incluye reprimir los impulsos sexuales, tampoco se puede decir que hay un cumplimiento estricto del voto de pobreza. Entonces, hay que repensar esto. Ha habido hace poco un evento, el Sínodo Alemán, que ha sido desconocido por el Papa, donde plantean muchos cambios. Y no solo a nivel de la compañía, aunque el Papa hoy día sea jesuita, sino a nivel de la Iglesia. Por ejemplo, la posibilidad de el sacerdocio de mujeres, la posibilidad de casarse
Yo pienso que esos cambios fundamentales exigen ya un tercer concilio vaticano. El segundo concilio vaticano ha dado lugar a cambios fundamentales en los años 60 del siglo pasado. Hoy día, los signos de los tiempos exigen hacer cambios similares. Yo pienso que debería haber categorías entre los sacerdotes, los que hacen votos y los cumplen, y los que también tienen ciertas licencias. Y minuto más, por favor, un minuto más. Bueno, como digo, se necesita otra hora para responder a las preguntas de ese señor que me parecen muy pertinentes. Ahora bien, no se puede desconocer tampoco que los recursos, por ejemplo, los que se recaudan, yo he sido director académico, secretario académico, y tenía una clara idea cuánto los estudiantes de un curso pagan mensualmente y cuánto se gasta en los profesores, en el mantenimiento, etcétera. Y hay pues una enorme cantidad de beneficio. Lo que se gasta es mínimo en comparación a lo que se recauda. Pero también es cierto que con ese dinero gran parte de las obras que no generan recursos se solventan. Yo no tengo ninguna deuda económica con los jesuitas. Yo no he recibido ninguna beca, pese a que mi madre no tenía grandes recursos. Ahorraba para pagar adelantado un año como profesora de Estado y así pagaba mi educación. Pagaba mi educación por adelantado al año. Después de 20 años recién hubo un descuento por hacer eso. Pero no me siento en deuda económica. Tengo otro tipo de deudas con la compañía. Y he visto que hay una obsesiva manía por el dinero. Y eso me parece fatal. Me parece no solo incumplimiento del voto de pobreza, sino una característica que también es propia de otras órdenes y de la iglesia, este apego al dinero, esta codicia, este disfrute del dinero y esta manera de obstaculizar cualquier, incluso resarcimiento de situaciones gravísimas. Entonces lo que hay que hacer es cambiar esa cultura institucional de amor al dinero. Y está bien que utilicen los recaudos para financiar obras, pero también que muestren pobreza. Yo he conocido sacerdotes, incluso hoy es un obispo que come muy poco, que viviendo en el Alto iba y bajaba a pie, no por ahorrar, sino por solidarizarse con la gente que tiene igual situación. Y eso también debe verse, se ve. Como se ve si un sacerdote es gordo, cuánto come. Es decir, todo eso nos muestra que el cumplimiento del voto de pobreza es tan cuestionable como el otro. El otro es gravísimo porque además llega a delitos que van en contra del voto de castidad. Yo quisiera ahondar muchos otros temas de análisis de quién es este Pedrajas, de por qué escribió el diario y cómo se puede resolver el secreto de confesión, pero lamentablemente aquí la propaganda ha durado mucho más de lo que pensaba. Gracias, Jacqueline. De nada, doctor. Bueno, aquí tenemos otra opinión también y con esto terminamos. También del doctor Rodrigo Garrón. Dice, nos pedían de nuestros recreos para enviar a las misiones en clases en el Santa Lista. Yo no me olvido. Asimismo, tampoco hay que asociar solamente con la pedofilia, sino también la educación, porque han tenido muy buenos docentes. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias, doctor Bliss Lozada, al Magíster San Miguel. Sus palabras de despedida, por favor, Magíster San Miguel, lo escuchamos. Reitero mi agradecimiento, Jacqueline, por haberme invitado a este programa de debate, de ideas, al licenciado Lozada y a los oyentes por participar. Y como bien ha dicho Blitz, tal vez en un futuro próximo sería interesante una segunda parte o tal vez con otros panelistas para ahondar en este tema que ha lesionado a la sociedad boliviana. Así será, Magíster San Miguel. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Doctor Lozada. Sí, yo quiero recomendar a los periodistas que no sean espasmódicos, que no respondan a las circunstancias del momento y se olviden, porque eso afecta a la ciudadanía. Este es un tema que debe tratarse y no debe descuidarse.
Y no se trata solo de declaraciones sensacionalistas, amarillistas que aparecen en un momento, sino de una discusión seria. Sean serios, den la seriedad a los temas que realmente son graves y hagan un seguimiento continuo. Lo que han planteado quien ha escrito 2, 3 personas son temas que no se resuelven en 2 minutos. Necesitan reflexión, necesitan conocimiento y necesitan autocrítica. ¿Y quién les va a decir a los jesuitas que sean autocríticos, que cambien su cultura institucional? Solo quienes los conocemos bien y que valoramos también todo lo bueno que tienen. Además, no se puede por 14 jesuitas imputados decir toda la orden está corroída, decadente. No se trata de esa apreciación vulgar. Es bueno en algo, entonces es bueno en todo. Es malo en algo, entonces es malo en todo. No es así. Entonces, la continuación de este programa, yo creo que con Eric y conmigo, debería darse, porque ha sido mucho el tiempo que eventualmente no se ha empleado para una actividad provechosa. Eso te sugiero, Jacqueline, y podría ser, en mi opinión, la próxima semana. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Lozada, muchísimas gracias al magíster San Miguel. Así será, los vamos a volver a convocar y ya específicamente hablaremos de este tema. Gracias. Y bueno, conmigo será hasta la próxima semana y nos despedimos con un tema bastante bonito de Schubert, Ave María. Hasta pronto. Mujeres en Radio. Todo el